Vamos a meternos con unas de las preguntas más de fondo y la verdad de las más difíciles sobre los derechos humanos. A ver, ¿quién es digno de tenerlos? ¿Y sobre quién cae la enorme tarea de protegerlos? Ojo, que las respuestas pueden ser mucho más complejas de lo que uno se imagina. Para empezar, vamos a plantear un dilema. Uno de esos que de verdad nos hacen pensar y confrontar lo que creemos. Porque a veces la mejor manera de entender un principio es llevándolo al límite. Esta es la pregunta que va a ser el eje de nuestro análisis. Es una pregunta, sí, incómoda, provocadora, sin duda, y que a mucha gente le genera un rechazo inmediato, es entendible. Pero para poder responderla bien, primero tenemos que construir las bases. Bueno, la primera pieza de este rompecabezas es entender a quién le pertenecen estos derechos. El concepto clave aquí es la titularidad. Y esto, que parece súper simple, es a la vez muy, muy profundo. La titularidad no depende de la nacionalidad, de la conducta, la religión, de ninguna otra cosa. El único requisito es pertenecer a la especie humana. Así, de simple y de absoluto. Y esto nos lleva a una idea que es fundamental: la igualdad. No se trata solo de tener derechos, sino de que todos los tengamos en la mismísima medida. No hay jerarquías. Ante la ley, no existen seres humanos de primera o de segunda. Ajá, acá es donde la cosa se pone un poquito más técnica. Si solo las personas humanas son titulares, ¿eso quiere decir que una organización, una empresa, por ejemplo, no tiene ningún derecho? La respuesta es que sí, tienen algunos derechos, pero, y esto es clave, los tienen por extensión. Son como un vehículo para proteger a las personas que las forman. A ver, una empresa no tiene dignidad humana, pero claro que necesita derechos como la propiedad o la inviolabilidad de su domicilio para poder funcionar y con eso proteger el trabajo de la gente que está ahí adentro. Muy bien, ya quedó claro quiénes tienen los derechos. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. ¿Quién tiene la obligación, el deber, de respetarlos y garantizarlos? Todo el marco de los derechos humanos se construyó fundamentalmente para ponerle límites al poder. ¿Y quién tiene el mayor poder en una sociedad? El Estado. Por eso es el principal obligado, el garante por excelencia. Entonces, este punto es crucial. La responsabilidad del Estado tiene dos dimensiones. La primera, respetar, es una obligación de no hacer. O sea, el Estado no debe interferir. No debe violar los derechos. La segunda, garantizar, es una obligación de hacer. Tiene que crear las condiciones, las leyes, las políticas, para que todas las personas puedan de verdad disfrutar de sus derechos. Esto representa un cambio de mentalidad total. Los derechos humanos no son solo un papel con buenas intenciones. Son leyes que obligan. Limitan la soberanía de un país y establecen que hay cosas que un gobierno simplemente no le puede hacer a su gente. Pero la responsabilidad no se queda sola en las puertas del Palacio de Gobierno. No, se extiende mucho, pero mucho más allá. La propia Constitución lo dice. La dignidad humana es el fin supremo tanto del Estado como de la sociedad. ¿Qué significa esto? Pues que la tarea de construir un lugar donde los derechos se respeten es un proyecto de todos, un proyecto colectivo. Y esto lo vemos en el día a día. El respeto se aprende en casa, se refuerza en la escuela, se pone a prueba en el trabajo, en la comunidad. Cada persona tiene un rol en promover y defender los derechos de los demás. Ahora que tenemos más claros estos principios de titularidad y responsabilidad, volvamos a un escenario bien difícil. Pongámoslos a prueba. A ver, imaginemos esta situación. Un millonario filántropo, de cuya vida dependen miles de empleos, orfanatos, necesita un riñón para sobrevivir. La única persona compatible en el mundo se niega a donar por miedo a la operación. ¿Se le podría obligar? ¿Acaso una vida vale más que otra? Aquí vemos el choque de trenes. Por un lado, un argumento que suena lógico, el bien mayor. Salvar al filántropo beneficia a miles. Pero por otro lado está un derecho absoluto e individual, el derecho del joven a decidir sobre su propio cuerpo, su integridad física. A pesar de lo tentador que pueda ser el argumento del bien común, los principios de los derechos humanos son inflexibles en este punto. El derecho a la vida y a la integridad son absolutos.
El Estado no tiene la autoridad para sacrificar a un individuo en el altar del supuesto beneficio colectivo. Y aquí todo conecta. Igual que el joven del trasplante, el terrorista, por el simple y único hecho de ser humano, es titular de derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a un juicio justo o a no ser torturado. Este es el verdadero meollo del asunto. Cuando un defensor de derechos humanos exige un juicio justo para la peor persona que podamos imaginar, no está defendiendo el terrorismo, está defendiendo la línea que nos protege a todos. Está diciendo que, si el Estado puede ignorar los derechos de esa persona, mañana podría ignorarlos de cualquiera. Esta es, quizás, la pregunta que define toda la esencia de este sistema de protección. Nos obliga a decidir si creemos en derechos que nadie nos puede quitar o en un cálculo de conveniencia del momento. Y la respuesta, sin importar lo incómoda que sea, es que no se puede, porque los derechos humanos son precisamente eso, una barrera, una línea que no se puede cruzar y que se traza para proteger al individuo frente al poder gigantesco del Estado y del colectivo. Son la garantía de que la dignidad de una persona nunca está sujeta a votación.